A muy pocas horas de que Piqué viaje a Miami para pasar el tiempo que le corresponde con sus hijos, desde España llegan noticias muy impactantes del exjugador del Barça, que esta vez nada tiene que ver con Shakira o con Clara Chía, como venía siendo habitual hasta ahora. En el día de hoy no se habla sobre el próximo vuelo a Estados Unidos, sino de unas imágenes muy alarmantes que están haciéndose eco en las redes sociales y en los principales titulares de periódicos españoles. Y es que las imágenes son muy llamativas y hablan por sí solas. Se habla de unos presuntos malos hábitos de Gerard Piqué, algo que se lleva comentando mucho tiempo y que quedó demostrado cuando llegó por primera vez a Miami con una fotografía en la que se le notaba más la tripa y lucía descuidado. Tal fue el cambio que incluso a los periodistas que lo estaban esperando en las puertas del aeropuerto les costó reconocerlo. Piqué ha reconocido que nunca ha pisado un gimnasio y parece que la figura que ha mantenido durante todos estos años ha sido gracias al fútbol. Pero ahora que lo ha dejado, esta figura empieza a desaparecer y se empiezan a notar los primeros signos. Sin embargo, la noticia de hoy no tiene nada que ver con la dieta o el deporte, sino con una supuesta intoxicación de un Gerard Piqué que parece estar bajo los efectos de alguna sustancia. La imagen que está dando la vuelta al mundo y llama mucho la atención es esta. Algunos quieren defender al exfutbolista y dicen que lo está haciendo a propósito para llamar la atención. Es parte del show que está montando en los últimos meses, pero los movimientos de Piqué son demasiado naturales como para ser actuados. El propio Piqué se defendió y dijo que lo hacía para que vieran su barba, como si eso fuese algo nuevo. El ambiente dentro de la Kings League era muy tenso e incluso el mismo Ibai y otros conocidos influencers del mundo del deporte le dijeron que tuviera cuidado, porque el programa se estaba retransmitiendo en directo. Y desde casa se podía ver un poco raro. Medios digitales como OK Diario han señalado que las redes están que arden con Piqué y sus extraños movimientos de mandíbula, pero como el jugador es una persona muy influyente, no cualquier medio de comunicación se atreve a decir cuál es la supuesta realidad, que Gerard Piqué parece ir bajo los efectos de algún tipo de sustancia ilegal, llegando casi a asegurar que el exfutbolista lo ha hecho aposta para dar de qué hablar. Los que sí se han atrevido a comentarlo son los usuarios en redes sociales, especialmente en Twitter, señalando que lo de Piqué es inaceptable, un Piqué que parece estar muy poco centrado en su trabajo porque días antes dejó plantada a la Kings League para irse con Clara de concierto y que ahora, pese a que parece que ha vuelto a la normalidad, aparece de nuevo en pantalla bajo los supuestos efectos de sustancias o con una actitud un tanto extraña. Uno de los comentarios más destacados fue este, hecho por la cuenta oficial del Rayo de Barcelona, un equipo de fútbol que participa en la Kings League. No sabemos qué sucede realmente, pero Gerard Piqué y sus movimientos extraños se vuelven virales a pocas horas de que el exfutbolista se suba a un avión rumbo a Miami para ver a sus hijos y encontrarse cara a cara con la mismísima Shakira. Los niños tienen la fiesta de final de curso el próximo viernes y ambos padres acudirán al importante evento en las vidas de sus hijos. Según los últimos rumores, parece que la colombiana quiere quitarle la custodia de Milan y Sasha y romper incluso los acuerdos que ya tenían aceptados. En un principio, aceptó que Piqué tuviera a los niños en periodo vacacional, pero lo cierto es que Shakira no quiere estar 2 meses y medio sin ver a sus pequeños. Por eso los abogados de ambas partes están negociando de nuevo la custodia de los niños. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿El movimiento de Piqué ha sido intencionado o realmente existen malos hábitos por su parte? Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.